Bien, a esta hora le damos la bienvenida a Natalie Yepes. Ella es integrante de la Alianza por los Derechos Humanos. Recordábamos el pasado día sábado, 10 de diciembre, un año más de la declaración precisamente de los derechos humanos por parte de Naciones Unidas. Y le preguntamos de entrada a Natalie Yepes, ¿cuál es la situación actualmente en el Ecuador con respecto de la defensa justamente de los derechos humanos y la respuesta por parte del Estado también a lo que son justas exigencias por parte de organizaciones y de ciudadanos como Natalie? Bienvenida, buenos días. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Realmente desde la Alianza por los Derechos Humanos somos una coalición de 15 organizaciones que nos dedicamos a vigilar y monitorear los derechos humanos en el Ecuador. Nos encontramos profundamente preocupadas por la situación en la que va a terminar este año 2022, tanto en materia de política, el respeto a los derechos, a la libertad de expresión, a la protesta, ¿no? Los indicadores en materia social realmente son alarmantes y solo para graficar esta situación que nos ha preocupado y que ha sido parte de uno de los puntos centrales de nuestro informe, que lo presentamos este 9 de diciembre, Día de trabajo digno, ¿no? Apenas el 33% de la población económicamente activa tiene un empleo digno o pleno. Quiere decir que solo 3 de cada 10 personas realmente acceden a un empleo que les garantiza un salario digno mínimo que les ayuda a cubrir la canasta básica, un salario o un trabajo que les permite generar condiciones de estabilidad. El resto de la población, sin duda, están en condiciones que, según la Organización Internacional de Trabajo, calificarían como condiciones de precarización laboral. Estos indicadores sociales también los podemos ver, por ejemplo, en materia de salud, ¿no? Uh -huh. Se vio reflejado cómo aquellas políticas económicas de autoridad que fueron adoptadas desde el año 2019 y continuadas por el actual gobierno, pues desencadenaron en toda la crisis indicadores que lo detallamos a lo largo de 154 hojas del informe, sumado a lo que ha sucedido con el paro nacional y que ahora esperamos que con estas mesas de diálogo, que no fue resultado, ojo, que no fue resultado de la voluntad del gobierno, sino de 18 días de Uh -huh. paralización promovidas por el movimiento indígena. Eh, Nos pasaba cifras, Natalia, hace un momento de vulneración de derechos humanos que, digamos, van más allá de, ya vamos a entrar al tema movilizaciones tanto octubre como junio del 2022, pero la violación a los derechos humanos va más allá, insisto, de la represión que puede haber por parte de un Estado cuando un Estado no atiende las necesidades más básicas de una población. Y hablaba, por ejemplo, del tema de la población económicamente activa. Y yo ahí, por ejemplo, quisiera preguntarle, en el caso de mujeres, ya que nos ha dado cifras, Natalie, ¿cuánto se profundiza el tema de este tipo de crisis y de acceso laboral, por ejemplo, de igualdad de condiciones de las mujeres en el Ecuador? Mire, lo que menciona es fundamental en el análisis desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Ujú. Ver cómo las decisiones del poder público afectan de forma diferenciada y no solo que marcan brechas, sino que profundizan esas brechas. Ujú. Una de ellas precisamente tiene que ver desde el componente de género. En el ámbito laboral hemos detectado que la brecha entre un salario digno entre hombres y mujeres no solo que se ha mantenido, sino que además se ha distanciado. Yo les mencionaba este 33%, pero en el caso de las mujeres, que estamos en población económicamente activa, apenas solo el 25% de las mujeres podemos acceder a un empleo digno, ¿no? Y en el sector rural, cuando cruzamos dos variables, género y además la ubicación poblacional y étnica, Ujú. las que más sufren son las mujeres del sector rural. Una de las recomendaciones que estamos haciendo al gobierno ecuatoriano a través de nuestro informe es que cada decisión pública, política, económica que se adopte debe tomar en cuenta los impactos diferenciados por género, por edad Ujú. y por etnia. Al menos estos tres componentes deberían estar en la política pública. Y sin duda, la segunda conclusión que nosotros le hacemos al gobierno ecuatoriano es que las movilizaciones de los diferentes actores sociales
sean indígenas, sean trabajadores, sean de mujeres, de las diversidades sexogenéricas, no son simples caprichos, son el resultado del descontento y de la crítica a la adopción de una serie de políticas que ha adoptado el gobierno en los gobiernos en los últimos años. Hay que entender que las violencias institucionales no solo son aquellas que finalmente se materializan en el lanzamiento de las bombas lacrimógenas o en la criminalización. Esto es la fase mucho más visible y la fase mucho más fuerte de la violencia hacia la población. Las violencias reales que cometen los gobiernos de corte neoliberal son aquellas decisiones que aprietan las economías de las familias, que aprietan sus condiciones sociales. Ahí empieza realmente la violencia y las vulneraciones de derechos. Ahora sí quiero adentrarme, gracias por ese dato, Natalie, me parece que era sumamente importante hablar sobre aquello, porque además, digamos, se convierte en un, bueno, es un problema, no es que se convierte, porque es en un problema realmente estructural, porque además son lógicas que las replican en otros espacios, ¿no? Incluido algunos sectores privados. El tema de las protestas, tanto en octubre como del 19 como en junio del 22, hubo una participación bastante violenta por parte de la fuerza pública, que tiene además el monopolio del uso de la fuerza, y claro, digamos, respondían, dicen ellos, a la violencia con la que actuaban los manifestantes, pero del lado de los manifestantes hubo muertos en los dos, en las dos fechas en particular. De parte del Estado ecuatoriano, y también mencionar obviamente todo el trabajo que han hecho instituciones como la Defensoría del Pueblo en su momento con Freddy Carrión, y lo que han hecho no instituciones públicas sino organizaciones más ciudadanas como la que usted representa en defensa de los derechos humanos. ¿Se ha conseguido algo? ¿Ha habido algún tipo de reparación? ¿Cuál es la responsabilidad que ha asumido el Estado y sus instituciones con las víctimas o con las familias de las víctimas de estos dos eventos? A ver, para entrar en el análisis de las protestas, yo sí quisiera desmontar al menos dos, yo diría, falsas premisas que se utiliza y que se critica a los análisis que hacemos desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Nos han dicho que defendemos a violentos, que defendemos a criminales. Cuando hablamos un análisis del enfoque de derechos humanos, estamos hablando de analizar cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en materia no solo de política social, sino en este caso de protesta. No podemos comparar el rol que se encuentra una persona cuando es autoridad pública, cuando se encuentra como o en el rol de agente del Estado y de los manifestantes. Usted ya lo mencionaba, el monopolio de la fuerza y la autoridad de utilizar armas la tiene el Estado. Por eso es que nosotros utilizamos un marco de análisis sobre cómo ha actuado el Estado en relación a los manifestantes. Si bien es cierto, hay manifestantes que han incurrido en delitos y que están siendo procesados, la mayoría o su generalidad ha sido el ejercicio legítimo de la protesta. Por eso es que nosotros cuidamos y analizamos cuáles han sido las obligaciones incumplidas y dónde hubo extralimitación en el ejercicio de sus funciones públicas del Estado. Dicho esto, nosotros hemos levantado dos informes, tanto en octubre del 2019 como en las paralizaciones de junio del 2022. En este sentido, lamentablemente, y por eso éramos muy enfáticos el 9 de diciembre, cuando presentamos este informe, en decir que lamentablemente, a pesar de que el Estado ecuatoriano ya recibió un total de 11 recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo más que especializado en la materia y que entendíamos debía tomar las reformas que le pidió la Comisión Interamericana. Yo resalto al menos 3 de esas 11. Primero, el tener protocolos y capacitación adecuada para los funcionarios que ejercen este rol de control desde policías, militares, del control de la protesta social. En segundo lugar, el adoptar el diálogo como la primera medida para resolver conflictos sociales, discusiones o discrepancias que nazcan legítimamente de los diferentes movimientos sociales. Y en tercer lugar, por supuesto, el reparar a víctimas. Estas tres, al menos, que nos parecían centrales y que movían las otras 11 recomendaciones, no han sido cumplidas en ningún momento. Por eso es que vemos, lamentablemente, que así como hubo heridos, muertos, detenciones arbitrarias
heridos, se repite este mismo patrón en el año 2022, en estas últimas protestas, y con un agregado adicional, que es sobre todo lo que más nos llama la atención desde quienes trabajamos del derecho, ¿no? El abuso de una figura constitucional de excepción que debería ser utilizada realmente para graves crisis y no solo para contener a las oposiciones políticas legítimas, como es el uso de estados de excepción. Hemos registrado que en estas paralizaciones se utilizaron tres, tres decretos ejecutivos bajo la causal de grave conmoción y dos de ellos fueron retirados antes de que se activen los controles políticos y constitucionales. Esto llama mucho la atención y por eso es que estamos además en nuestro informe pidiendo a la Comisión Interamericana que haga seguimiento tanto de las recomendaciones del año 2019, pero sobre todo llame la atención y dé las guías necesarias para que este gobierno adopte las directrices necesarias para que no vuelva a incumplir o incurrir en estos patrones de vulneración de derechos. Quizás al final me gustaría resaltar porque muchos nos han dicho, pero miren, el gobierno está avanzando con mesas de diálogo, está sentándose junto a los indígenas. Pero esto no fue la primera vía del gobierno, insisto, después de un total, y espero que estas cifras puedan ayudarnos a ilustrar o sea, la complejidad. de hecho, Natalie, valdría la pena recordar que la primera respuesta del gobierno, el primer día de la paralización, fue detener a Isa y mantenerlo cautivo sin conocer su paradero durante horas. Y claro, además eso nos ayuda a entender cómo los sistemas, incluso judiciales, fallaron en el caso de Leonidas Issa, ¿no? No solo que se exacerbó el paro una vez que se vio de forma burda y grotesca cómo se dio la detención de Leonidas Issa, sino que además no funcionaron los sistemas de garantías constitucionales. Recordemos que se planteó un habeas corpus como la vía institucional para canalizar el descontento sobre esta detención arbitraria y no se convocó audiencia de habeas corpus, sino luego de que se hiciera primero la audiencia, después de muchas horas, penal, ¿no? Eso quiere decir que además nos están fallando los sistemas de control institucional por donde se pueden canalizar los conflictos, ¿no? Miren cómo después de 18 días, un total de 9 muertos, 318 heridos, recién se sienta o se abre la voluntad política del gobierno para escuchar las demandas sociales, que además no fueron demandas construidas el primer día del paro porque le dio la gana al movimiento indígena, sino que fueron el resultado de varios intentos desde el año 2019 de plasmar o de que sean escuchadas estas demandas legítimas sociales dentro de los planes de gobierno, ¿no? Muy bien. Le quiero agradecer infinitamente a Natalie Yepes, representante o integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación a conversar sobre un tema que a nosotros siempre nos interesa, nos inquieta y nos preocupa, que es los derechos humanos. Gracias, Natalie, un fuerte abrazo. A ustedes muchas gracias y también reconocer la labor que han hecho medios de comunicación valientes que se atrevieron, como Radio Pichincha, a demostrar los dos lados de la historia, los dos lados y la vigilancia en materia de derechos que es fundamental. Así que les invitamos a todas y todos a estar pendientes porque finalmente el tema de derechos humanos nos atraviesa a todas. Coincido totalmente y digamos lo que ha dicho Natalie con respecto del rol de medios como Radio Pichincha, en realidad es lo que corresponde, ¿no? Muy gentil. Gracias, Natalie, un fuerte abrazo. Son las 8:59 en la mañana.